Bueno, buenas noches a todos. Quiero agradecer porque estén conectados a esta hora, un miércoles, pero bueno, estamos muy entusiasmados desde la comisión directiva de la CACIP en este proyecto, así que la idea hoy va a ser presentar una pequeña charla que ahora Marcela lo va a presentar a Domenech, y después vamos a ver cómo vamos a empezar a ejecutar este proyecto, que desde nuestro punto de vista de la comisión nos parece muy interesante y creo que vamos a sacar muy buenas conclusiones. Así que desde ya, Marcela, gracias siempre por estimular y traer cosas nuevas, ideas. Creo que esto va a sumar muchísimo. Así que, y bueno, todo el equipo, a Lu, a todo el equipo de esto. Así que, bueno, te paso la palabra a Marce para que tomes el timón de esta jornada. Bueno, bienvenidos, gracias a CACIP por estar siempre tan activa, y al grupo CIRPEF porque son nuestro motor, y a Domenech por acceder a ser nuestro invitado de honor hoy para disparar esto. El intercambio es bueno, siempre, y acá tenemos intercambio de sociedades, intercambio de generaciones, como pueden ver, intercambio de especialidades, con una patología que todos hacemos, que es común a todos, y que la idea es que podamos trabajar juntos, los expertos en vía biliar de la sociedad, que les pedimos especialmente que se unieran y opinaran, y todos los cirujanos pediatras que hoy por hoy hacen colecistectomía laparoscópica en algún lugar, y poder además tener esa data. Yo voy a presentar a Domenech con algunos de sus honores. Estuve acá leyendo mucho su currículum, pero Domenech es un cirujano hepatobiliar, oncólogo, cirujano oncológico, hepatobiliar y gástrico. Actualmente tiene un puesto en Miami, terminó su formación, además es profesor en la Universidad Internacional de la Florida, y terminó su formación como cirujano pediatra en UCSF, y después hizo un fellowship en cirugía mínimamente invasiva hepatobiliar en la Mayo Clinic, y además de todo eso, es educador y es activo en distintas sociedades como la American College of Surgeons y las SAGES, que es el nexo que tuvimos. Ustedes saben, las SAGES es la Sociedad Americana de Gastroendoscopic Surgeons, pero además tiene distintas salidas, como un comité que se llama Go Global, que es irse de Norteamérica, especialmente en la educación de la cirugía endoscópica y laparoscópica. Creo que ahí fue cuando lo conocí más cerca, además de admirar muchísimo a su padre, que fue uno de los presidentes del SAGES, y que dio un discurso que nos conmovería a todos. Y me encantaría si alguna vez lo podríamos compartir, como un latino cirujano, que llegó a ser presidente de SAGES, y creo que esto también enriquece mucho este intercambio, y además que Domenech nos va a dar este approach, o este comienzo del programa Colecistectomía Segura en español. Así que muchísimas gracias por apoyarnos, por encontrarnos, y espero que esto sea el comienzo de algo a futuro, especialmente de las generaciones que comparten esta etapa de cirujanos jóvenes de nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Marcela. Es un honor ser parte de esto. Encuentro que es un muy buen proyecto y les agradezco por incluirme. Voy a compartir mi pantalla aquí, a ver. ¿Ven mi pantalla? Me imagino que la pueden ver bien. Sí, se ve.
Perfecto. Entonces, gracias por la introducción. Yo soy Domènec Asbun. Como dijo, soy un cirujano hepatopancreatobiliar de adultos en Miami. Y he sido parte de SAGES por varios años y una de mis pasiones, aparte de la cirugía en la vesícula y el hígado y los ductos biliares, es cómo hacerla bien, ¿no? Entonces, espero poder conversar algo que les sirva. Entonces, para empezar, enfermedades asociadas a problemas de piedras de la vesícula, obviamente es algo mundial. Estas estadísticas que ven aquí hoy son relacionadas a enfermedades dentro de los adultos. Más de 15% de los adultos en las naciones más desarrolladas tienen problemas asociados a piedras de la vesícula. Ahora, obviamente es mucho menos común en pacientes pediátricos. En general, aunque en los adultos lo que más comúnmente se ve son piedras de colesterol, en el paciente pediátrico se ve más hemoglobinopatías y enfermedades hemolíticas. Pero lo que hemos visto en Estados Unidos, aparte como en varios otros países, es que ha habido mayor incidencia de la obesidad y con eso una incidencia más alta de piedras de colesterol. Entonces, es un problema que se ve creciendo en general. Ahora, cuando empezó la cirugía laparoscópica a fin de los 1980s, cuando se hizo la colecistectomía laparoscópica, fue uno de los grandes avances porque mostró que se puede usar la cirugía laparoscópica para cosas que son más complejas. Y eso sí que fue como que el benchmark procedure, digamos, ¿no? Que de ahí se empezó realmente a agarrar vuelo la laparoscopía. Pero una de las grandes críticas que la gente tenía era que había una incidencia más grande de daño al ducto biliar. Es obviamente unas cosas que más nos preocupamos. Y la incidencia ahora se ve en un 0.2 a 0.4% de los adultos que tienen colecistectomías. Esta incidencia es más alta, más o menos 10 veces más alta de lo que se veía en cirugía abierta y ahora está mucho mejor de lo que estaba antes, pero igual es un problema que considerando en la escala en cual se hacen las colecistectomías, es un problema que es serio, que puede ser muy serio. Algunas de la data muestra que puede haber incluso hasta un 20% de mortalidad en pacientes que tienen daño al ducto biliar. Esta es una mortalidad obviamente en adultos y no solo al corto plazo, sino a largo plazo. Parece un número alto, pero es lo que se ha investigado. Entonces, es algo que hay que tomarse en serio. Repasar un poquito la anatomía, que ya sé que ustedes la conocen bien, pero el área más importante en cual hay que poner atención es en esta área. Ahora, lo que principalmente vamos a discutir es el triángulo hepatocístico, que es distinto al triángulo de Calot. Son detalles, digamos, pero sí importa porque cuando uno lee la literatura según cómo prevenir daño al ducto biliar, tiene que ver con las disecciones que hacen en el triángulo hepatocístico, que es formado por el ducto cístico, el ducto biliar y la parte inferior del hígado. En el medio está la arteria cística y, si es que no va más posteriormente, la arteria derecha hepática y el ducto biliar derecho hepático. Ahora, cuando uno lee y aprende a hacer colecistectomías, nosotros pensamos que vamos a encontrar esto. Y cuando yo me acuesto la noche antes de hacer una colecistectomía, me imagino una bella vesícula así. Pero desafortunadamente muchas veces lo que encontramos es esto, que parece lo que a veces digo como si alguien hubiera explotado una granada dentro de la barriga. Y después de a veces media hora de disección, todavía esto es lo que encontramos. Entonces no es tan bonito como lo que me había imaginado la noche antes de mi cirugía. Y como uno sabe, cuando hay inflamación así grave, que obviamente se ve más a menudo en pacientes adultos y con ciertas comorbilidades, hay una incidencia más alta de daño a los ductos biliares. Y por eso, después de varios años de que ya para el 2014, SAGES decidió crear un programa para tratar de ver qué se puede hacer para evitar o minimizar los ductos, el daño al ducto biliar. Y eso es lo que llamaron el Safe Cholecystectomy Program. Esto, como les decía, fue el 2014, fue un task force del Dr. Brunt. Y fuera de eso se crearon
una lista de cosas que vamos a repasar que se pueden hacer para tratar de minimizar daño al ducto. Ahora, lo principal y cómo se describe es que son estrategias que cirujanos pueden usar para adoptar una cultura de cirugía segura para minimizar daño al ducto biliar. Entonces, como ven, no es solo una cosa que se hace otra cosa, sino son varias estrategias y la idea es tener una cultura que reconoce que estos problemas pueden ser graves y que hay que siempre tenerlo en mente cuando hacen una cirugía. Eso es algo que a medida que vayamos hablando de estos detalles puede ser que les parezcan fastidiosos o que están un poco exagerados, porque al final del día para un cirujano una colecistectomía parece ser algo básico, pero la verdad que si es que uno lo adopta y lo usa de forma regular, se da cuenta que no es algo tan difícil de implementar y que los beneficios pueden ser muy grandes. Al final del día no es nada extrambótico que estamos haciendo, aparte de tener un poquito más de cuidado y de entender bien lo que estamos haciendo, no meterse un poco a ciegas. Entonces, dentro de las estrategias hay 6 cosas en particular y no vamos a repasar todas con detalle, pero les las voy a mostrar acá. La primera es encontrar el critical view of safety. Eso sí vamos a repasar con detalle. También hay que tener un conocimiento de la anatomía, no solo lo que se espera, sino la anatomía aberrante, anatomía inusual que se puede encontrar. Normalmente, antes de hacer una cirugía, no hay demasiadas investigaciones radiológicas. Normalmente hay un ultrasonido como más, tal vez una tomografía, y muchas veces uno nos da detalles. Entonces, los detalles anatómicos y si es que hay algo fuera de lo usual, normalmente se diagnostica dentro del quirófano. Entonces, siempre uno tiene que tener cuidado de qué es lo que puede encontrar y entendiendo que puede haber un ducto derecho que es más posterior, puede haber un ducto accesorio, puede haber una arteria que cruza por adelante del ducto biliar. Hay varias diferencias que uno tiene que entender como cirujano. Lo otro es saber usar la colangiografía intraoperatoria o otros métodos de ayudar a ver por dónde pasa el ducto biliar. Como la fluorescencia de ICG, por ejemplo. Y esto, antiguamente había un debate de qué tan a menudo se tiene que usar, o una época en que se recomendaba hacer colangiografía para todos los casos. Eso nunca se adoptó y ahora en general las recomendaciones es usarlo cuando hay algún problema con la anatomía o obviamente si es que uno piensa que hay piedras, que hay colidocolestiasis. O si es que quiere asegurarse que no haya dañado a unas estructuras que no planeaba cortar. Otra parte del Safe Cholecystectomy Program sugieren hacer una pausa intraoperatoria. Ahora, de nuevo, estas son unas cosas que parecen más fastidiosas. No hay que dejar de operar y pasar 10 minutos mirando la pantalla, pero es mentalmente saber decir, ok, estoy seguro de lo que estoy haciendo, he llegado bien a mi critical view of safety, qué tan seguro me siento de esto y literalmente 5 segundos de preguntarse eso a veces hace una diferencia entre cortar algo que uno no debería cortar o pasar un poquito de tiempo más asegurándose que está haciendo lo que debe. Otra parte muy importante es si es que está empezando a hacer una disección que es riesgosa. Y de nuevo, vamos a repasar esto un poco más con detalle, pero si es que uno está metiéndose en lugares que ya no son claros de lo que uno está haciendo, ahí es donde uno debería parar. Y uno tiene que entender bien cuáles son las alternativas a una colecistectomía. Vamos a repasar eso, pero básicamente son lo que le decimos una colecistectomía subtotal. Son formas que igual uno puede tratar el problema para los pacientes en general y que puede evitar daño mucho más serio al paciente, si es que se puede cortar el ducto biliar o una arteria hepática, etcétera. Y lo último que parece obvio, pero que como todos los cirujanos tenemos que hacer recuerdo bastante, es que si es que uno está con problemas, si es que está un poco nervioso, no está seguro, hay que llamar para ayuda. No es ni siquiera decir que uno está llamando a un colega que es mejor que uno o que es superior, sino es decir, una persona que va a entrar con ojos frescos, ¿no? Y que va a poder evaluar la situación de una forma nueva y confirmar lo que uno está pensando. Entonces, siempre de nuevo hay que tener eso consciente. Y estas 6 cosas no es que se sentaron
unos pocos cirujanos en la comité de SAGES y dijeron, bueno, ¿qué es lo que nos parece bien? ¿No? Esto fue basado en bastante análisis de la data, repasando estudios de qué ha funcionado, qué no ha funcionado, etc. Entonces, estas dos cosas, como les dije, vamos a repasar con más detalle, lo que es el Critical View of Safety y qué alternativas hay. Primero, para el Critical View of Safety. Ahora aquí, de nuevo, en la mano derecha se ve una foto del Critical View of Safety, un poquito más como se ven en los sueños de lo que se ve en la realidad, pero la idea es ir separando las estructuras distintas. Ahora, esto es algo muy importante y se los voy a decir porque tengo experiencia propia y también de lo que se ha estudiado en cirujanos de adultos en Estados Unidos. Mucha gente piensa que entienden lo que es el Critical View of Safety y no realmente entienden bien. Si es que uno busca videos por YouTube o incluso papers que se han publicado que describen el Critical View of Safety, muchos de ellos no están apropiados, no son apropiados. Ahora, yo formalmente en un estudio de Strasberg y Brunt del 2010, y básicamente lo que le dicen es una forma de identificar la anatomía. No es una técnica específica, sino es una estrategia para identificar anatomía. Y tiene tres partes que deberían ser bien claras. Uno, hay que limpiar el triángulo hepatocístico de las adherencias y grasa. No hay que completamente esqueletonizar el ducto cístico. Antiguamente alguna gente enseñaba que había que limpiar el ducto cístico hasta ver que se entraba el ducto biliar. Eso no es necesario. Tampoco hay que limpiar la arteria cística hasta ver de dónde se sale de la arteria hepática. Lo importante es dentro de ese triángulo ir limpiando las cosas lo suficiente para después seguir al próximo paso, que es asegurarse que la parte inferior de la vesícula, el tercio inferior se separe del hígado. Ahora, esa es la parte que les puedo decir que a la mayoría de la gente como que piensen que lo han hecho un pequeño agujero y ven el hígado por detrás y dicen, ya hemos terminado esta parte. No, es realmente limpiar un poco el tercio inferior de la vesícula para realmente asegurarse que no hay nada más por ahí atrás, ninguna otra estructura. Y una vez que se han hecho esas dos cosas, se confirman que hay dos y solamente dos estructuras entrando a la vesícula. Claramente ese va a ser el ducto cístico y va a ser la arteria cística. Ahora, de vez en cuando, si es que claramente se ven, digamos, tres estructuras, se puede hacer un colangiograma para confirmar, se puede llamar a un colega, etcétera, pero esto es lo que uno quiere ver para realmente decir, ok, he identificado bien las estructuras. De ahí uno las puede limpiar y uno dice, ok, he llegado al Critical View of Safety, pero de nuevo, acuérdense de estos pasos porque son muy importantes y no requieren más tiempo de lo usual. Ahora, esto es una imagen muy bonita del Critical View of Safety. Aunque no lo crean, es posible llegar a limpiarlo así, incluso con esas vesículas que les mostré antes, que parecían un desastre. Si es que uno tiene un poquito de paciencia, puede limpiar bien las estructuras y llegan a esto. Se ve que está en la foto de la izquierda, es de una vista anterior. La foto a la derecha es la vista posterior. Se ven dos y solo de esas estructuras entrando a la vesícula. Se ve claramente la parte inferior de la vesícula está separada del hígado y no está lleno de grasita ni fibrosis ni cicatrización ahí obstruyendo los planos. Entonces con eso uno dice, ya bien, he llegado al Critical View of Safety, puede ligar y cortar las estructuras y perfecto. Ahora, aparte de solamente ayudar en identificar las estructuras, hay un propósito también que es muy importante del Critical View of Safety. Y eso es, ¿qué pasa si es que uno no llega a ver el Critical View? Tenemos que, como cirujanos, tener pendientes que si es que después de bastante tiempo de estar tratando de conseguirnos el Critical View, no llegamos a verlo, significa que tal vez no estamos disectando de forma segura. Y no es por culpa nuestra, sino por culpa de las condiciones de lo que hemos encontrado. A esto me refiero cuando uno está haciendo disecciones en el triángulo hepatocístico y todavía no llega bien a ver las cosas, no identifica bien cuál es la vesícula, cuál es el hígado, cuál es el ducto cístico. Entonces ahí tenemos que empezar a decir, bueno, tal vez no voy a poder hacer una colecistectomía entera. Y puede tratar uno de hacer colangiografía, puede hacer ICG, fluorescencia, puede hacer lo que quiera, pero si es que uno no llega a tener este critical view, entonces hay que pensar qué es otra cosa que puedo hacer. Y aquí es donde hablamos los exit strategies o bailout maneuvers, que básicamente sabiendo cuándo hay que salir del edificio porque las cosas ya no van viendo bien.
Si es que uno empieza a pensar de esto y sigue con problemas y lo sigue pensando, tiene que saber que se está acercando a potencialmente dañar al paciente, y ahí es cuando hay que pensar qué más puedo hacer. Como les decía, lo principal que se recomienda es una colecistectomía subtotal. Sí hay ciertas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, si es que realmente es un desastre, uno puede meter un tubo a la vesícula con un tubo de colecistostomía y sacarla percutánea, pero sabiendo que eso igual tarde o temprano normalmente el paciente va a necesitar otra cirugía. Y me imagino que en cirugía pediátrica eso es mucho menos común. En todo caso, lo principal que se recomienda como tratamiento quirúrgico es una colecistectomía subtotal. Ahora, hay un paper muy bueno, de nuevo por Strasberg y sus colegas, que describen y clasifican dos tipos en particular de colecistectomías subtotales, que es lo que más ahora se discute. El primer tipo es lo que le decimos fenestrating, fenestrado, que es básicamente una ventanita. Entonces, si es que está demasiado grave la inflamación y la cicatrización y uno no puede conseguirse el critical view, lo que puede hacer es sacar la mayor cantidad que se pueda sacar fácil de la vesícula, de la pared anterior. Se puede quemar la mucosa por detrás y uno puede tratar de cerrar donde se abre el ducto cístico. Eso requiere poder suturar laparoscópicamente y cerrar eso. También se puede cerrar un poquito como de un labio por encima de eso. Lo otro que se puede hacer, disculpe, entonces eso es el fenestrating. Y lo principal del fenestrating es que no se cierra el infundibulum. Este dibujo lo muestra un poquito, pero básicamente normalmente no se cierra el infundibulum, sino se deja más o menos abierto y se trata de cerrar el tejido donde está, donde se abre el ducto cístico. Obviamente estos pacientes tienen riesgo de liqueo postoperatorio. Muchas veces, aunque uno piensa que van a liquear, no liquean solo porque la cicatrización es tan grave que ya está sellado el ducto cístico y no liquea, pero siempre hay un riesgo. Entonces, como se imaginan, siempre hay que dejar un drenaje e irlos evaluando. Si es que hay un liqueo postoperatorio, se puede manejar a veces, si es que no sana solo, con un stent que se hace endoscópicamente, un stent biliar. El otro tipo de colecistectomía subtotal se llama el reconstituting, donde se reconstituye un poquito de lo que era la vesícula. Entonces, en ese sentido, normalmente se puede sacar bastante la vesícula, a veces se deja la pared, como habíamos dicho, pero lo principal es que hay suficiente tejido aquí que se puede coser y cerrar, el infundíbulo normalmente, como ven en esta foto. Ahora, el problema con es que todavía queda aquí como que una pequeña bolsita y se pueden volver a formar piedras y volver a formar una inflamación de lo que se diría el remnant cholecystectomy, como que la bolsita que quedó. Entonces, dentro el otro tiene el riesgo que puede liquear, este tiene un riesgo más alto de volver a inflamar si tiene problemas en un futuro. Pero de una forma u otra, las dos son formas válidas de tratar de manejar este problema. Entonces, de nuevo, muy buen paper si alguien lo quiere repasar y tenerlo a mano. Describe muy bien esos procedimientos y son formas muy válidas de poder manejar este problema. Una nota más, dentro de la cirugía laparoscópica obviamente siempre está la posibilidad de convertir a abierto, a cirugía abierta. Sin duda es una posibilidad cuando uno se encuentra el critical view of safety, pero hay que tener en mente, especialmente con las generaciones nuevas de cirujanos que no tienen mucha experiencia con cirugía abierta, con cistectomías abiertas, que muchas veces uno no logra, aunque sea cirugía abierta, a conseguirse el critical view. Sí, la cirugía abierta ayuda a sentir los tejidos, a ver si es que se puede identificar un poco mejor así, pero igual sigue el peligro de que puede haber inflamación que ha causado problemas. Entonces, no siempre es la respuesta o no siempre garantiza que va a haber algo, se va a hacer necesariamente más fácil. Entonces, para repasar, estas son los 6 componentes del programa de SAGES, de colecistectomía segura. Está basado en data y en estudios. Y una vez que uno está acostumbrado a pensar de esto, no se demora nada más tiempo y puede ser una cirugía más segura para los pacientes. Muchas gracias y feliz en responder a preguntas si tienen. Muchas gracias, doctora Azul. Invitamos nada. a quien quiera hacer alguna pregunta, puede habilitar el micrófono, no hay ningún problema.
Si no, lo que podemos ir haciendo mientras tanto es que con el doctor Columna podemos ir explicando la modalidad del trabajo que queremos hacer, y si surgen algunas dudas, las vamos respondiendo. ¿Le parece bien, doctor? Además, nos sirve que, me acuerdo una vez, Dominic, que yo te mostré una foto del triángulo de seguridad. Me dijiste, ese no es el Critical View of Safety. Sí, Era una cirugía mía. Yo tengo un montón, muchas, más de 1500 vesículas hechas. Y tenía mucha preocupación porque de qué manera íbamos a documentar, aunque sea una foto de teléfono, para decir, bueno, y todos sabemos que las pediátricas son más fáciles, quizás desde ese punto de vista no son tan enfermas, y uno a veces se envalentona y dice, bueno, ya, si ahí está, si esa es la arteria, en realidad no tenemos, por lo menos yo, esa práctica de hacerlo siempre, así, tan como Sage Sloan. Y hay muchos cirujanos también de adultos que dicen, no lo necesitamos. Entonces, de alguna manera, como en pediatría no hay data ni nada, queremos de alguna manera documentar, porque me parece que eso también nos va a dar el momento para pensar. Ese momento para pensar, que sí debe ser importante en muchas cirugías. Yo cada vez que pienso en un error digo, ¿por qué no paré? Quizás sea esto, ¿no? Tomar esta foto para unirnos en documentar cosas. A lo mejor mandamos un montón de fotos de lo que nos parece que es el Critical View of Safety para que alguien las mire y diga, así no. No sé, por sí. eso es importante también la opinión de todos, aunque digan, pensamos, porque en general pasó lo mismo con el checklist de seguridad, yo lo digo todo el tiempo. Sin embargo, a mí cada día siempre tengo el miedo de que cuando dejo de hacerlo bien como debe ser hecho, me equivoque. Entonces, pienso que es un momento de reflexión interesante y que los chicos van a poner en común la propuesta de lo que pensábamos hacer con todos, que puede ser modificable y también para que sea criticada. Sí, no, y la verdad que no solo tú, sino muchísimos cirujanos, y yo mismo antes también, como especie, somos bien cabezaduras los cirujanos, y sea para adultos o para pediatras, para lo que sea. La verdad que especialmente una vez que estamos cómodos con un procedimiento, nos cuesta admitir, bueno, tal vez hay un poquito más que puedo aprender, especialmente con algo que es simple como una colecistectomía. Lo importante es entender que mucha gente, cuando se repasan los daños al ducto biliar, muchas veces es una colecistectomía fácil. Son los cirujanos que hacen 5 al día, que las hacen muy fácil, que se acostumbran a no tener ese cuidado extra. Y de nuevo, una vez que uno pasa el poco tiempo en aprender esto y acostumbrar la técnica, no se demora mucho más para nada en hacer esto. Y se los puedo decir así personalmente, no cambia el tiempo, no cambia nada. Lo único que cambia es sentirse un poco mejor, que uno hizo todo lo posible para tener seguridad para sus pacientes. Dom, una pregunta. ¿Qué factor juega o si es un factor importante el estar cómodo con la modificación de la colocación de los trocars dependiendo de, no sé, por ejemplo, si el paciente tiene obesidad o si tiene cirugías previas? ¿Es un factor importante en la colecistectomía segura? Hola, Carlos. Sí, la verdad que no es algo que se menciona dentro de la colecistectomía segura. Sin embargo, es parte de una estrategia válida para cualquier cirujano, que hay que saber adaptarse un poco al paciente. Uno siempre aprende algo de forma muy estructurada, pero hay que saber que, por ejemplo, los pacientes obesos, poner los trócares más arriba ayuda para estar más cerca donde uno va a estar operando. Saber que si hay cicatrización, a veces hay que empezar en un otro lugar, o a veces hay que poner un trocar extra para ayudar con la visualización o bajar adhesiones o lo que sea. Entonces, no es parte del sistema de colecistectomía segura, pero sin embargo, como les digo, es algo que vale la pena considerar. Perfecto, muchas gracias, Dom. Doc, Creo- acá en el chat le Hay preguntan, preguntas. sí, el doctor Martorelli pregunta si utiliza colangiografía, cuándo y por qué. Luego hay otras preguntas más.
Sí, por supuesto. Buena pregunta, doctor Martorelli. Entonces, yo no lo hago rutinariamente y la mayoría de los cirujanos que yo he encontrado y según la data tampoco lo hacen rutinariamente. Como decía, antes se recomendaba hacerlo como rutina, pero lo que se mostró es que la colangiograma no previene daño al ducto biliar de forma rutina, sino ayuda a identificarlo una vez que ha pasado. Entonces, personalmente lo uso si es que no estoy seguro de la anatomía, pero sé bien dónde está la vesícula y el ducto cístico, entonces lo hago para ver un poco la anatomía. O obviamente si es que antes de la cirugía hay cualquier problema que me hace pensar que pueden haber piedras en los ductos biliares, sea niveles de bilirrubina alto o algo que se vio en el ultrasonido. Entonces, ahí muchas veces lo hago para asegurarme que no hay problema. Excelente, doctor. El doctor Gastón Ceballos, desde el sur del país, nos pregunta si en la colecistectomía pediátrica se debería usar menos clips para reducir la lesión por transmisión de temperatura. Personalmente no tengo experiencia con esto, no les puedo decir, no sé si hay data en eso. Lo que sí puedo decir, encuentro que he hecho algunas colecistectomías en el paciente pediátrico y encuentro que con cuidado igual se puede hacer la cirugía de forma segura. Yo personalmente pensaría que prefiero tener 2 clips para sentirme bien de que no van a liquear y tener más cuidado cuando estoy quemando que lo opuesto, pero como les digo, no soy cirujano pediatra, entonces no los puedo decir por seguro. Bien, muchas gracias. Data no hay, y yo creo que la primer colecistectomía pediátrica que se hizo en nuestra institución, que fue paralela al Gutiérrez, que está Guillermo, que fueron en los años 91, 92, o llegando al 93, las primeras fueron con clips, y en nuestra institución después, todas hasta hoy se hacen ligando, con ligaduras, que por eso es que enseñamos tanto la ligadura extracorpórea, porque en un momento no teníamos clipadoras de 5 milímetros, y bueno, y después ya quedó, eso quedó institucionalizado, son muchas generaciones, no sé si le sirve al doctor, pero es muy fácil ligar el cístico, y la arteria cística en general, en todas estas pediátricas ha sido tratada con energía, ojalá tuviéramos una bipolar Robbie o qué, pero con energía, con alto cuidado. El doctor de México nos pregunta cuántos trócares usan. Yo uso 4. Sé que hay gente que los trata de hacer con uno en el ombligo. He visto colecistectomía que gente ha hecho con magnetos para solo tener un trocar. Hay de todo, pero yo uso estándar de 4. Perfecto. La doctora Silvana Aranda, de nuestro hospital, el Sor María Ludovica, pregunta si crees que la identificación de la critical view reemplazaría de alguna forma la realización de la colangia intraoperatoria, si nos podemos quedar tranquilos con eso. En el sentido de que para identificar bien la anatomía antes de cortar el ducto cístico y la arteria, sí, porque una vez que uno tiene el critical view, ya básicamente estableció que solamente hay 2 cosas entrando a la vesícula, cuál es la arteria y el ducto, y se puede cortar. No reemplaza la colangiografía en el sentido de si es que uno tiene problemas de que hay piedras en los ductos biliares o si es que uno está confundido y no sabe bien qué es lo que está viendo. Encuentro que es bueno para cualquier cirujano no tenerle miedo a la colangiografía. El hecho que no se hace rutinariamente significa que muchos de nosotros no lo hacemos más de unas cuantas veces al año, pero encuentro que es bueno hacerlo. Cuando hay duda, háganlo para saber bien hacerlo, porque si es que realmente lo necesitan alguna vez, no sea algo completamente extraño. Perfecto. El mismo doctor de México nos pregunta qué opina del uso de verde indocianina de forma rutinaria para la colecistectomía laparoscópica, como algunos recomiendan. En México es cara y no se usa, dice. A mí me gusta muchísimo el verde indocianina. Yo lo uso incluso para cirugía pancreática, de hígado. Le encuentro muchísima utilidad. Estoy incluso en un grupo de SAGES que se concentra en promover el uso de ICG. Y encuentro que es muy útil al principio, como cualquier cosa, puede ser un poco
difícil adoptarlo para un centro que no lo tiene, no tiene el equipaje, etcétera. Una vez que se ha invertido en las cámaras y en las torres, el gasto, aunque sea en Estados Unidos, no es muy caro. Se usa muy poco a la vez, se da algo, se puede rutinariamente preoperatorio, y una vez que uno llega a la cirugía es muy fácil de prender y apagar la fluorescencia para poder ver las estructuras. No siempre funciona increíble, pero la mayoría de las veces hace una diferencia grande, sí, y lo hace mucho más fácil. Y si puedo agregar, invito al doctor Secundino a buscar las pláticas del... Yo también soy de México, soy del norte de México, y el doctor Joel Cázares ha estado trabajando con verde indocianina justo para las colecistectomías. Ha hecho varias pláticas y lo invito a buscarlas para contactarlo si es que está interesado en llevarlas a cabo en nuestro país. Continúo con las preguntas del chat, Doc, que está muy activo. El doctor Sí. Alfredo Cornejo pregunta si en lesiones advertidas del colédoco, ¿cuál es el criterio para decidir una reparación primaria, colocar una sonda en T o una derivación? Muy buena pregunta. Biodigestiva, perdón. Sí, es muy buena pregunta y es algo que no siempre es demasiado claro. Hay ciertas cosas que sí son importantes. Uno, a cualquier persona le puede pasar una lesión al ducto biliar. Y unas cosas más importantes es que, a no ser que uno tenga la experiencia y la habilidad técnica de repararlas, lo mejor es o llamar a un experto de patología que lo pueda reparar ahí mismo, o poner un drenaje, hacerlo lo menos posible y después mandarlos a un lugar donde hay expertos. Muchas veces, desafortunadamente, se ven cirujanos generales que no tienen experiencia patobiliar, que hacen un daño y tratan de seguir operando, tratan de ver si es que lo pueden reparar ellos un poco, cortan más cosas, y eso puede complicar mucho lo que es la reparación en un futuro. En general, si es que hay inflamación, si es que hay daño por cauterio o energía quirúrgica, es más difícil hacer una reparación inmediata, y a veces hay que esperar un poco más a que se resuelva un poco la inflamación. Otras veces, si es que es un daño pequeño y si es que está la experiencia, etcétera, se puede hacer una reparación primaria con o sin T-tube, dependiendo del grosor del ducto, dependiendo de qué tan grande es la arteria, si es que se ha hecho daño, disculpe, qué tan grande es el ducto, si es que se ha hecho daño a arterias también, que eso influye cómo va a sanar una reparación. Y de vez en cuando, si es que es demasiado grave, hay que hacer una hepaticoide y una ostomía. Como les digo, es difícil decir algo así como recomendación para todos los pacientes, porque depende mucho de la situación y del estado físico y fisiológico del paciente, pero lo más importante es saber que si es que algo pasa, hay que parar, hay que llamar a un amigo, y muchas veces, si es que no está la experiencia para manejarlo ahí mismo, poner un drenaje, cerrar y dejar. Muchas de estas lesiones se tratan unas 6 semanas, 8 semanas después de lo primario, de la lesión. Y con tal que haya drenaje y que no se esté acumulando la bilis, no le hace ningún gran daño al paciente esperar ese tempito hasta que las cosas mejoren y se puedan reparar bien. Perfecto. ¿Qué opina del uso de LigaSure en vez de grapas o Hemoloc? LigaSure para la arteria, especialmente en pacientes pediátricos, puede ser. Dicen, si no me equivoco, que puede ligar hasta una arteria de 7 milímetros. Creo que es bastante grande. Para el ducto biliar no es aconsejable, por el sentido que puede quemar y no es tan seguro que también lo sella. Pero es algo que depende. También, obviamente, es más caro que usar grapas o sutura para ligarlo. Entonces hay que tener eso en consideración. Bien. Y la última pregunta en el chat. Por el momento, el doctor Martorelli pregunta si en el preoperatorio de una pancreatitis de origen litiásica realiza colangioresonancia. Normalmente sí. Encuentro que es buena idea para asegurarse que no haya más de lo que uno va a encontrar, más de lo que espera. Obviamente, dentro de Estados Unidos, lo que en general se recomienda es hacer las cirugiones que haya mejorado la pancreatitis, pero antes de que el paciente le den de alta, porque tienen una chance alta de volver a tener pancreatitis. Y dentro de ese tiempo, normalmente sí tenemos colangioresonancia. Perfecto, doc. Por el momento no hay ninguna otra pregunta en el chat. Podríamos aprovechar, si les está de acuerdo, para presentar la modalidad del trabajo que estamos proponiendo, y si surgen nuevas preguntas, por supuesto, volvemos a
a habilitar la charla con la audiencia. Con ¿Te todo parece gusto, bien? sí, con todo Perfecto. gusto. Bueno, adelante, Carlos. ¿Pueden ver mi pantalla? Excelente. Sí, se Bueno, ve. entonces empezamos hablando de este proyecto, el cual proviene inicialmente de ACACIP, de la Asociación Civil Argentina de Cirugía Pediátrica, como ya conocemos, en el cual se propone el registro de colecistectomía laparoscópica pediátrica argentina. Y bueno, ¿qué es este registro? Este registro será un registro multicéntrico de colecistectomías realizadas por mínima invasión en pacientes pediátricos. La fecha tentativa para que esto inicie es a partir del día de hoy. La doctora Lucía va a mostrarles cómo pueden acceder a estos formularios donde pueden ir anotando sus pacientes. Y esto se va a hacer como un registro de manera multicéntrica, multinacional, en el cual se llevará a cabo mediante Argentina y Uruguay. Carlos, estás muteado. Discúlpeme. Esta información que se vaya recopilando va a tener dos cortes. El primer corte para análisis de información va a ser a los 6 meses y el segundo corte llevará a cabo al primer año de esta información. Una vez que se hayan realizado estos dos primeros cortes, se decidirá si se continúa con este proyecto, si se modifica, si evoluciona o si se da fin a este primer proyecto que se está llevando a cabo. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de llevar a cabo este proyecto? Primero que nada es el tener una casuística multicéntrica que permita reflejar la realidad de las prácticas en nuestros países, especialmente de esta práctica en cirugía pediátrica, porque tocando un poquito el tema del doctor Domenech, en la clase que da Seyes sobre colecistectomía segura, ellos hacen referencia al número de colecistectomías que se realizan en Argentina de manera anual, diciendo que es alrededor de 10.120, si mal no recuerdo, pero es información que ellos tienen de, uno, hace varios años y dos, exclusivamente de una población adulta. Entonces, tenemos como objetivo el poder llevar a cabo un análisis de nuestra población pediátrica de manera adecuada y que nos sea un reflejo actual de lo que se está haciendo en estos dos países. Y también el esparcir la cultura de que una colecistectomía dificultosa no es lo mismo que un cirujano con dificultades para lograr una colecistectomía, cosa que se dice de manera fácil, pero es un poco difícil y al mismo tiempo muy importante el que se esparza y se entienda esta cultura. Y bueno, la doctora Lucía va a continuar explicando cómo enrolarse y cómo llevar a cabo el proceso, uno, para enrolarse como persona, como organización y para enrolar a nuestros casos en la plataforma. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, mi nombre es Lucía Gutiérrez, soy del Hospital Sor María Ludovica de La Plata y los pasos para enrolarse son bastante sencillos. Por única vez, cada persona interesada en participar del estudio debe ingresar a un formulario de Google, que es este que estamos poniendo acá, que tiene datos básicos más que nada de la institución y en lo que preguntamos básicamente si la persona está en formación o si ya está formada y hace cuánto tiempo. Este dato se llena por única vez. Y luego habrá un segundo formulario que sí tendrán que llenar por cada una de las colecistectomías que realicen y puede llenarlo cualquier miembro del equipo quirúrgico. El enrolamiento no tiene una fecha límite, la realidad es que se pueden enrolar cuando quieran y cada vez que quieran registrar su caso deben ingresar a este formulario, que es un segundo formulario, y poner datos básicos más que nada del paciente. ¿Y cuáles son los datos que vamos a pedirles que llenen en este formulario?
edad, sexo y peso del paciente, porque en ese sentido es anónimo, y van a tener que registrar algunos tiempos y tomar algunas fotos que se pueden sacar con cualquier celular desde la pantalla de la torre de laparoscopía. Los tiempos para registrar son el de colocación del primer trócar, el de colocación de todos los trócares y el tiempo que tarda el equipo quirúrgico en visualizar el triángulo de seguridad. Y luego las fotos que van a tomar son la foto del lecho quirúrgico apenas como lo encuentran, la foto del triángulo de seguridad y luego la foto del lecho quirúrgico posterior al corte del conducto y la arteria cística. Todos estos datos se van a poder ir subiendo en el formulario en sitios específicos. El formulario tiene algunas otras preguntas, pero básicamente es esto lo que preguntamos. La idea es, a los 6 meses de la recolección de datos, hacer una revisión general e ir viendo cómo venimos y luego hacer un segundo punto de corte al año. Ojalá puedan participar todos, están todos invitados, no importa si el centro es público o privado, si la persona si está en formación o ya está formada, la realidad es que todos están invitados a participar, tanto acá en Argentina como en Uruguay. Así que cualquier duda con respecto a la modalidad del trabajo pueden comunicarse por cualquiera de los medios que tenemos, ya sea al mail de la Secretaría de la CACIP o a este otro mail que les dejamos acá que hicimos específicamente para este trabajo, o en cualquiera de las redes sociales que tenemos. Eso es todo. Así que si les parece bien, podemos volver a quedaron ahora unas nuevas preguntas para el doctor Asbun. Se las vamos leyendo como para ir cerrando. La doctora Antonella Morad pregunta ¿con qué instrumenta la vía biliar si fuera necesario? No, me gusta usar, hay un instrumento que es básicamente un coledocoscopía, que a veces es como una pequeña cámara que se puede meter, spyglass se llama, y uno puede usar para ver si es que hay piedras o no hay piedras. Es un poquito difícil, a veces no está muy claro, pero con eso se puede hacer. Si no, lo típico que hago es, aparte de dar glucagón y tratar de flushear si es que hay una piedra ahí obstruyendo, también meto un catéter Fogarty, no sé si los ubican, pero son básicamente unos catéteres vasculares que son largos, rojos y tienen como un globito al final. Y con eso uno lo puede instrumentar, puede inflar el globo, hay que tener cuidado obviamente, y muchas veces se puede ir sacando así las piedras. Y como último hay otros instrumentos como unos baskets que puede uno meter y tratando de sacando cosas, pero en mi experiencia a veces es difícil que funcionen bien, pero eso es lo principal. Perfecto, doc. La doctora Sofía Bonfanti pregunta ¿en qué momento aconseja realizar la colecistectomía cuando al momento del diagnóstico de la litiasis vesicular el paciente presenta una colecistitis? Es buena pregunta. Entonces, y hay un estudio, otra como que análisis de expertos que se hizo, que creo que lo tenía que buscar a ver cuál es el título, pero en todo caso se ha analizado bastante data viendo cuándo es el mejor tiempo de hacer una colestectomía. Hay varios estudios que comparan cirugía temprana versus tarde, que en los estudios distintos se define de forma distinta, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que se ha realizado en general es que cirugía temprana, es decir, apenas presente, normalmente es mejor y tiene menos riesgo de complicaciones. En general, el número que se da es menos de 72 horas es lo ideal. Y eso es 72 horas desde que empezaron los síntomas. Entonces, si es que yo tengo un paciente, especialmente pacientes que son más viejos o tienen otros problemas médicos, que ha tenido síntomas por 5 días y llegan al 6º día a la sala de emergencias y siguen con el mismo dolor que han tenido, muchas veces en los pacientes les ponemos un tubo percutáneo dentro de la vesícula, un cholecystostomy tube. Y parece como que uno se está escapando del problema y parece que como que es lo fácil que hacer. Obviamente, la mayoría de esos pacientes dentro de 6 semanas se les opera y se les hace la colecistectomía, pero dentro de inflamación aguda que ha estado varios días puede ser mucho más peligroso tratarse una colecistectomía. Entonces, normalmente 2 o 3 días es cuando uno trata de operar dentro de esos primeros días.
Perfecto, y continuamos con las preguntas. Pregunta el doctor Ignacio Roldán, ¿hasta qué edad se van a enrolar los pacientes? Hasta estos momentos se contempla estar enrolando pacientes hasta el corte de 16 años. Continuamos con una pregunta de Josette Barros. En menores de 3 años, ¿ustedes hacen tratamiento médico o quirúrgico para litiasis vesicular? ¿El tratamiento médico con qué lo hacen? Muy buena pregunta, doctor Barros, y la verdad que no sé. Como le digo, yo no manejo pacientes pediátricos. En la poca experiencia que tengo con cirugía pediatra, los pacientes que tenían problemas de vesículas, sea por problemas de hemoglobinopatías o lo que sea, se les hacía cirugía. No sé bien, sé que hay ciertos medicamentos como Ursodiol, etcétera, que a veces pueden ayudar con eso, pero no sé qué también funciona. No sé si ustedes tienen otra respuesta. Marcela. No sé si les sirve, pero para poder hacer la primer colecistectomía pediátrica tuvimos que, la verdad, estudiar muchos pacientes porque o no existía el diagnóstico antes. Ustedes piensen que estoy hablando de muchos años atrás. De hecho, por eso tenemos publicaciones en nuestras revistas de la sociedad, de poquitos números, de los primeros, inclusive de cirugía abierta. Por lo menos yo en toda mi residencia pediátrica de Gutiérrez, no habíamos hecho ni una colecistectomía abierta, les digo. Entonces tuvimos que hacer un estudio prospectivo, que lo hicimos en el Garham con gastroenterología, haciendo tratamiento con uso de oxicólico a todos los pacientes y ver los resultados. Los resultados mostraron que el barro biliar podía desaparecer, pero de la litiasis no tuvimos ni una que desapareciera. Con lo cual, eso también está publicado en la Revista Argentina de Pediatría y nos habilitó a que la litiasis, especialmente sintomática, es quirúrgica. Hay algunas excepciones, y ustedes van a ver especialmente los pacientes que tienen el barro biliar que después se transforma en lito, pero sistemáticamente no es que hacemos tratamiento médico en los menores de 3 años. Yo personalmente tuve que hacer una COLELAP a una paciente de 9 meses porque en la espera, y tenía una litiasis prenatal, e hizo una pancreatitis muy grave. O sea, creo que cada caso tiene que ser contemplado y por supuesto siempre con multidisciplina, pero no diría que todos los menores de 3 años son indicación de tratamiento médico, especialmente si son sintomáticos, porque además pueden tener alguna anomalía de la vía biliar asociada o qué, ¿no? Gracias, mucho mejor su respuesta que la mía. Y ahí, no sé si están Dani o Horacio o Guille, que quieren decir algo específico. No quiero dejar, no sé, Víctor Ayazábal. Por acá en el chat tenemos otra pregunta. El doctor Fabricio Aguilera pregunta, en el caso de encontrarse con un síndrome de Mirici tipo 1 o 2 en el intraoperatorio, que haya pasado desapercibido en las imágenes, ¿cómo seguiría? Bueno, primero me limpio la transpiración de la cara y es un poco como manejar un daño al ducto biliar. Si es que depende mucho, ¿no?, del paciente, de cómo está físicamente, si es que vinieron con una infección aguda o es algo crónico. Si es que parece ser un tipo 1, algo que se puede reparar rápidamente o de forma segura, entonces muchas veces pongo unos puntos y se repara así el ducto biliar. Si es que es demasiado grande, si es que estoy preocupado de que se va a cicatrizar, le pongo un T-tube. Si no, a veces hay que, si es que realmente bueno, sería más un tipo 3, ¿no? Pero si es que realmente es serio el daño al ducto biliar, a veces hay que hacer una hepatocoiunostomía. Si es que esto es algo que se encuentra en la etapa aguda, con inflamación aguda, no importa la experiencia que uno tenga, igual de vez en cuando se ponen drenajes y uno sale y después termina una vez que se ha resuelto un poco la inflamación. Repito que si es que uno no está demasiado cómodo con esos procedimientos, siempre lo mejor es llamar a un colega o si no, buscar transferir al paciente a un centro donde hay gente que están más cómodos
asumiendo responsabilidad para este tipo de problema, porque es un problema serio y las consecuencias pueden ser graves, no importa qué tan bueno sea el cirujano. Bien, Doc. Preguntan también si utiliza antibiótico terapia profiláctica de rutina el doctor Ignacio Roldán. Sí, aquí está más o menos estandarizado en Estados Unidos que casi como ley, básicamente hay que usar antibiótico profiláctico. Normalmente se da dentro de 1 o 2 horas antes de la cirugía de empezar. Cefazolin es lo que normalmente damos para combatir la bacteria de la piel. Muchas veces, si es que va a ser una cirugía donde puede haber bacteria gram negativa, entonces yo doy también metronidazol. Aparte de eso, entonces con un problema biliar muchas veces ya están en antibióticos si es que tienen una colicistitis y si no, les doy ahí los antibióticos. Bien. El doctor Luis Niramango pregunta, en general, ¿qué experiencia tiene en el tratamiento de la extracción de litos a niños pequeños sin colecistectomía? Y lo felicita por la excelente presentación. Gracias, muchas gracias y gracias a todos por estar aquí. No tengo experiencia personalmente, pero me encantaría aprender más si es que ustedes tienen algo de experiencia con eso. Quizás, Luis, la idea de invitarlo a Dominic es su expertise en hepatobiliar adulto y el presentarnos de qué se trata la colecistectomía segura como proyecto de una sociedad que es SAGES. Por eso, pero está buenísimo que hagamos toda la discusión, esto es informal, pero quizás esas respuestas vienen más de los grupos pediátricos en Europa, donde tienen esa práctica, especialmente en anemia hemolítica. En una siguiente pregunta del doctor Gámez pregunta, en cuanto a la pancreatitis asociada a litiasis vesicular, ¿cuándo se opera? ¿En agudo o pasado el cuadro agudo? Normalmente es un poquito pasado el cuadro agudo, que es decir, que tiene que haber signos de que va mejorando la pancreatitis, pero como es estándar, normalmente aquí es no tan pasado que el paciente se va a la casa por el hecho que hay una recurrencia alta. De vez en cuando, si es que hay alguna buena razón para mandar al paciente, va a darles de alta y verlos dentro de unas 2 o 3 semanitas, pero en general la práctica es tratar de manejar la pancreatitis dentro del hospital y unos 2 o 3 días después de que uno vea claramente que va mejorando la pancreatitis, ahí se hace la colecistectomía. Digamos dentro de la ventana subaguda. Bien. Hacemos algunas preguntitas más. El chat está muy activo, pero bueno, estamos bastante justos con el tiempo. El doctor Gastón Ceballos pregunta en colecistectomía por pancreatitis litiásica, ¿se hacen colangio intraoperatoria de rutina? No de rutina, especialmente muchas veces los pacientes tienen ERCP, endoscopía con angiograma antes, y eso ayuda a ver si es que hay piedras en los ductos biliares. Entonces, rutinariamente no se hace, especialmente porque o con eso o con la resonancia muchas veces tenemos la respuesta de si es que hay o no hay problemas. Si es que hay, digamos, una bilirrubina elevada o alguna otra sospecha de que hayan piedras en los ductos, entonces ahí sí se puede hacer. Bien. Acá tenemos una pregunta del doctor Guillermo Servio que pregunta si utiliza el tiempo de disección para ubicar la vista crítica para decidir otras maniobras quirúrgicas como la conversión o colecistectomía subtotal. Es decir, que si es que es útil pasar ese tiempo buscando la vista crítica para hacer esas decisiones. Si querés, Guillermo, habilita el micrófono. No, sería si se toma como un tiempo. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. ahora sí. Como si usted utiliza el tiempo habitual que tarda en disección, X tiempo, si en 30 minutos no tengo disecado, no tengo vista crítica, prefiero convertir o prefiero hacer una colecistectomía. Si le resulta de utilidad su tiempo habitual para hacer ese tipo de disección como para tomar una decisión de lo que va a seguir realizando quirúrgicamente. Muy buena pregunta y es buena táctica a veces para tener métricas objetivas, ¿no? A veces soy medio masoquista y con colecistectomía es bien difícil, igual he pasado a veces 1 o 2 horas incluso buscando la vista crítica. Lo más importante encuentro es siempre ser realista con sí mismo
y saber, preguntarse, ¿estoy haciendo algo que es seguro o estoy empujando un poquito demasiado a hacer cosas que no son muy seguras? Muchas veces el tiempo se consume en tratar de liberar la vesícula del, no sé, del duodeno, adhesiones al omentum, y ese tiempo obviamente no cuenta. Entonces, aunque es buena idea tener algo objetivo, creo que hay que irlo personalizando. A la misma vez, si es que uno tiene un paciente con varios problemas médicos y no le hace estar bajo anestesia general mucho tiempo, entonces tal vez uno va a tener menos tolerancia para convertir a alguna otra alternativa. Muchas gracias, doctor, y excelente la presentación. Muchas gracias. Bueno, no sé, hay muchos comentarios en el grupo. No sé, Marcela, ¿cómo querés que sigamos? O si vamos cerrando. Yo creo que está buenísimo cerrar, porque esto es lo que da pie, y yo agradezco, la verdad que empezó como una iniciativa así que parecía que no iba a pasar nada, y me encanta que estén todos tan motivados, y esto daría pie a los segundo encuentro y al tercer encuentro, y a cada vez mejorar todo. Lo que más me interesaría saber es si, como el objetivo de esto era empezar a trabajar, todos los que estén interesados, sí, es verdad que van a estar interesados y vamos a hacer un grupo, que no pierdan el empujón. O sea, si podemos empezar realmente a hacerlo. Y probablemente demostremos que hay un montón de colecistectomías en pediatría que se hacen muy, muy bien, y que van bien, y que no tenemos accidentes, y que lo que fuere. Pero para demostrar algo hay que tener data, por lo menos tener tiempos. Esa data que los chicos presentaron, ¿les parece factible? ¿Quieren cambiarla? ¿Alguien tiene alguna modificación? ¿O juntamos 6 meses, vemos lo que quisieron y vemos cuán factible es? Hasta podemos mandar las fotos a que nos ayuden a mirarlas, a ver si están bien. Y lo que yo diría es que tenemos que hacer el esfuerzo del critical view al máximo. O sea, el critical view, no el a medias, que por ahí es un poco el que les mostré yo, porque la verdad que parecen tan fáciles las vesículas que uno dice, ¿para qué? Si realmente los expertos nos dicen, y de data, de que no lleva más tiempo, especialmente si está fácil, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Es como no hacer el checklist de seguridad, porque uno está seguro que ese es el paciente y ese es el lado. Sí, igual todos los pasos del critical view son pasos que igual se hacen para colecistectomía. Igual les digo, la parte que como mencioné, que más frecuentemente la gente no quiere hacer es eso de separar la vesícula del hígado, pero eso es algo que se hace igual, y que más bien una vez que se haya separado y haya cortado la arteria y el ducto, es mucho más fácil terminar la colecistectomía. Claro. Eso es algo que se hace igual y siempre se va a terminar haciendo, y por ahí se hace después, porque yo siento, acá está la arteria, acá está el guisón, y bueno, vamos. Pero creo que es una conducta y es el momento de pensar para que nos va a educar, y que la estandarización educa bien. Entonces, nosotros no sabemos cuántos accidentes hubo en pediatría en el país. Hubo casos aislados, no tenemos un registro, y creo que es importante. Es importante como sociedad también, por lo menos tener esa data. Es una patología que hacemos todos. Marcela, encuentro que realmente es un esfuerzo importante. Tengo mucho respeto para gente como usted y todos que se dedican a hacer un cambio así grande, porque es difícil cambiar las prácticas de gente que han estado operando por años, pero es casi como una mina de oro el potencial de lo bien que se puede hacer y el impacto que puede tener. Solo viendo el impacto que ha tenido en el mundo de adultos, encuentro que es muy, muy buen proyecto y los felicito. Y de hecho no quiero tener algún problema legal, por eso yo le decía que no pongan colecistectomía segura. Colecistectomía segura es un proyecto de SEICHES. SEICHES tiene muchas estandarizaciones legales, y que no podemos cambiarle el nombre. Esto no tiene intención de hacer nada, ni de apropiarse de nada, simplemente es mejorar nuestros estándares de cuidado y elevar las prácticas en cirugía pediátrica en el país, nada más.
Así que podemos cambiarle el nombre por las dudas. Dominic, me acuerdo con el FLS, y George Hassey, que puso Pediatric FLS y se armó todo un revuelo. Entonces, solamente es... Sí. Bueno, podemos hablar de esto más tú y yo, Marcela, pero la verdad que... Pero ¿Ah? podemos ponerle otro nombre, puede ser registro No, de, sí. y con seguridad, qué sé yo. Y Sages tiene muchos recursos educacionales, muchos módulos, etcétera. Incluso se podría hacer una colaboración, así entre sociedades se podría fácilmente hacer una colaboración y usar el nombre que quieran, pero usar lo que ya está establecido, porque hay gente que ha hecho mucho trabajo para poner ciertas cosas ya escritas. Claro, Pero eso, ¿no? como digo, lo discutimos, vemos si te encuentra buena idea o no, pero lo importante es que están haciendo algo y se están moviendo para un muy buen propósito. Bueno, muchísimas gracias a todos. Son las 9:10 y el tiempo valioso de todos y queremos agradecerte por la colaboración. Por supuesto. De nuevo, un honor presentar aquí, les agradezco mucho y si quieren contactarme por algo, mi email es domenecasmoon, ahí como está escrito, y en Gmail. Y yo feliz en responder a otras preguntas si es que las tienen. Muchísimas gracias, doctor. De nada. Bueno, Buenas Y noches. gracias a todos por conectarse, sí, para decir unas últimas palabras, ¿puede ser? por supuesto. Sí. Bueno, agradecer a todo el público. Llegamos a un pico de 140 que estuvieron en la charla, en lo cual eso nos entusiasma muchísimo. Creo que es una muy buena iniciativa. Agradecer al doctor Domenech, obviamente, por el tiempo, por dedicarnos esto. A Marcela, obviamente, a vos, Lu, y a Carlos, obviamente, que están trabajando detrás de esto. Creo que es una muy buena iniciativa, es un punto de partida para invitar a todos a participar. No hay conflicto de interés, nada por el estilo. Esto es solamente para recabar datos. Y creo que también serviría para aprovechar este momento para invitar a cualquiera que tenga iniciativa de proyectos o de cualquiera. Está la comisión directiva, está totalmente a disposición. Queremos trabajar arduamente par a par, de norte a sur y de este a oeste, así que nada, esto una invitación para que participamos. Y esto nos ayuda a todos. Y bueno, agradecer a todos. En nombre de la CACIP. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Que pasen buena noche. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego. A enrolarse. Sí.